A ver, me avisa si se escucha, ¿ya? ¿Sí se escucha? Sí, profesor. Le preguntaba, profesor. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ¿Hoy? ¿Qué pasó? Ya acabó. No creo, Ya ¿sí? acabó el video, sí, profesor. Hoy. Bien, de todas maneras, gracias por Ah, a compartir que han hecho breve pero significativo. Aplausos para todos ustedes, los cumplidos y los organizadores de este video. ¿Ya? Bien, ahí también tienen ustedes la piñata, que espero que ya la hayan reventado y que todo sea éxito. Ahora, voy a tomar un par de minutos para poder ver algunas cosas, ¿sí? Que corresponden a tutoría. ¿Ya? Ok. Voy a poner acá este videito que me parece muy interesante. ¿Sí? En estos momentos todo, como digo yo, en tono de broma, es una broma pero en serio, todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas, de uno u otra naturaleza, todos tenemos problemas. ¿Ok? El asunto está en cómo enfrentamos esos problemas y cuál es la voluntad de cada quien para avanzar. Entonces, si notas que alguien está con las pilas bajas, dale ánimos, ayúdale para seguir avanzando. ¿Sí? El deseo es seguir avanzando. La meta inmediata es sacar tu título y avanzar en tu vida, ¿no? Entonces, ante eso, punto, viene el asunto. Busquemos las soluciones para salir adelante. Si tu deseo es tan grande, es lograr tus metas, vamos, levántate y sigue caminando. Si te caíste, levántate y sigue caminando, ¿ya? Caídas tenemos a cada rato. Tenemos a cada rato de toda la naturaleza. Así que voy a compartir por ahí este título que dice la resiliencia. Unos minutos. La resiliencia es la capacidad de levantarse o de levantarse a pesar de las adversidades. Es una capacidad que tienen algunas personas y que debemos considerar nosotros desarrollar también, si es que no la tenemos, de aprovechar toda oportunidad que sea negativa, aparentemente, para volverla favorable hacia nosotros y seguir adelante, ¿sí? Entonces, ante las situaciones adversas, es necesario siempre buscar eso, cómo salir adelante ante eso que nos está quejando, cómo a partir de ahí trabajar varios otros aspectos de nuestra vida personal, ¿ya? Vamos a escuchar unos minutos. La resiliencia es eso, levantarse, aprovechar todas las oportunidades, así sean consideradas negativas, para seguir adelante. Vamos a ver, avanzamos con ese video rápidamente, ¿sí? Y vamos compartiendo de ahí la clase que corresponde. Bien, voy a tomarme unos minutos, estamos dentro de tutoría.
Espero que sea de provecho para ustedes, para que entiendan lo que es eso. Levantarse. Todos tienen problemas, cada uno va enfrentándolo de diferentes formas. Así que vamos escuchando algunos entendidos que han estudiado y que han vivenciado a lo largo de su vida varios aspectos de estos problemas y también cómo superarlos. Me llamo Boris Cyrulnik. Soy neurólogo y psiquiatra. Soy docente en la Universidad de Tolón, especialista en la teoría del apego. ¿Cómo aprende un niño a amar? Es decir, ¿cómo aprende a socializarse? Es la teoría más aceptada actualmente en las facultades de psicología y psiquiatría. He escrito 18 libros para el público general y 18 libros profesionales. Mi último libro se titula Psicoterapia de Dios y reflexiona sobre la necesidad de creer, los beneficios de la creencia y también sus maleficios. Hola. Hola. Señor Cyrulnik. Me llamo Violeta. Hola, Violeta. Yo soy psicóloga. Y estoy muy contenta de que esté hoy con nosotros para compartir un poco de lo que sabe. Para empezar, nos gustaría hablar del término resiliencia, por el cual es usted una persona de referencia a nivel mundial. Da la impresión de que, últimamente, el término resiliencia está de moda. Mucha gente habla de él. ¿Podría explicarnos un poco en qué consiste la resiliencia? La definición de la resiliencia no puede ser más sencilla. Es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. No puede haber una definición más simple. Lo complicado es descubrir qué condiciones la permiten, es decir, la segurización, la recuperación, las relaciones y la cultura. Hay que unir todo esto para responder a esa pregunta. ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? Depende de la manera en que se construye la personalidad. Si alguien desde el nacimiento, e incluso antes, ha recibido improntas biológicas que lo fortalezcan, se desarrollará. Y si le ocurre una desgracia, sabrá enfrentarse mejor a ella. Ahí hablaríamos de resistencia. Si alguien está traumatizado y después de la desgracia es capaz de iniciar un nuevo desarrollo, entonces hablamos de resiliencia. Es decir, depende un poco de la persona y mucho de su entorno antes del trauma y de su entorno después del trauma. ¿Cómo podemos ayudar a un niño para que sea más resiliente, tanto en casa como en el colegio? Para que el niño pueda adquirir los factores que le permitirán ser resiliente, de entrada hay que transmitirle seguridad. Primero hay que darle seguridad a su madre. Estadísticamente son las mujeres quienes se encargan de los niños. Por eso tiene que sentirse segura, y ella, involuntariamente, transmite esa seguridad, que es lo que da seguridad al niño. También hace falta un entorno seguro, estructurado por la madre y por alguien más, que puede ser el padre, la abuela, la guardería, el hogar familiar. Si el entorno seguro protege al bebé, al niño, cuando llega al colegio, ya ha adquirido el placer de aprender. Y el colegio será para él una aventura, un estrés, un pequeño miedo que será capaz de superar. Volverá por la tarde a su casa y estará orgulloso de sí mismo. Le contará a su mamá lo valiente que ha sido y lo que ha acontecido en el cole. Si ha estado vulnerabilizado porque su madre ha sufrido agresiones, porque ha sido abandonada, porque ha estado enferma, porque la vida puede ser muy difícil,
Pero los dos grandes factores que vulnerabilizan al bebé son la violencia conyugal y la precariedad social. Es decir, que si alrededor del niño hay violencia conyugal, quien sufre es el bebé aunque nadie lo toque. Si los padres viven en la precariedad social, algo que cada vez es más frecuente, son padres que no están disponibles, no tienen ganas de jugar con el niño, están tristes y el entorno que envuelve al niño no le aporta seguridad. Y por eso vemos grupos de niños que no se sienten seguros, que llegan al colegio y le tienen miedo, no les gusta nada. Estos niños lo tienen difícil para ser buenos estudiantes. No es porque tengan un cerebro peor, sino porque no han sentido seguridad desde que empezó a construirse su personalidad. Hemos hablado varias veces sobre seguridad a los niños. ¿Podría explicarnos a qué se refiere cuando habla de segurizar a los niños? La definición de segurización es crear un apego familiar. Y el apego, el amor, es algo flamante. Es fiebre, es ardor. Está separado de la realidad. Mientras que el apego, por el contrario, se teje en el día a día, con la forma de hablar, compartir el desayuno, la forma de sonreír, la forma de enfadarse también. Está en la vida cotidiana, pero se va tejiendo en el día a día, por lo que apego no es amor. Pero el apego, una vez creado, se convierte en un vínculo muy fuerte, y los niños se sienten seguros por ese fuerte vínculo, porque es un sentimiento de familiaridad. Sé cómo hablarle a mi madre, sé cómo hablarle a mi padre, sé que cuando mi padre hace esto, no me debo fiar, sé que este gesto lo conozco, estoy tranquilo, estoy en casa, no tengo miedo, sé los comportamientos, sé lo que hay que hacer. Yo, niño, he aprendido a hacer esto. Estoy tranquilo, no angustiado. Aunque haya una adversidad, que siempre las hay en el día a día, sabré cómo gestionarla, no me angustia. Lo que crea esa seguridad en un niño es ese vínculo que se va tejiendo a diario, palabra a palabra, desayuno a desayuno. Las cosas cotidianas crean un vínculo que da seguridad al niño. Hay muchos hogares en que el padre trabaja, la madre trabaja, tienen poco tiempo, todo va muy deprisa, los niños tienen muchas obligaciones, actividades extraescolares. ¿Podría darnos algún consejo para estas familias? Para que sus hijos y su entorno se sientan más seguros. Para que en estas familias haya seguridad, hay una palabra mágica: ralentizar. Y que aprendan a cantar o a hacer deporte con sus hijos. Actualmente los occidentales vivimos en la cultura del sprint y nos sale carísimo. Los bebés estadounidenses tienen cada vez más ansiedad. Los bebés, porque Estados Unidos vive en la cultura del sprint que ha llegado a Europa, menos al norte de Europa. Allí, al contrario, aprenden a montar en bici, aprenden teatro, aprenden a usar la palabra, aprenden la lentitud, aprenden a cocinar. Yo lo he visto en Helsinki. En el colegio hay clases de cocina donde niños y niñas preparan platos e invitan a la clase de al lado. Y te aseguro que los niños lo hacen bien. Es decir, que, por lo tanto, cuando llegan a la edad adulta, son excelentes. En clase, en ciencias, en arte, son excelentes. Hay un 1% de analfabetismo. En Francia estamos entre el 12 y el 15%. Un analfabeto será infeliz toda su vida. El 1% en Finlandia, 12 a 15% en Francia. En los países del norte de Europa había muchos suicidios, probablemente debido a la falta de sol, pero han reducido en 10 años la tasa de suicidio en un 40%.
cambiando la cultura. Es decir, que tenemos la posibilidad de intervenir y, por supuesto, hay que ralentizar y divertirse para aprender el arte de vivir. ¿Tienen los profesores en el colegio la posibilidad de ayudar a los niños ante situaciones así? Los países del norte de Europa responden a su pregunta. Es decir, Noruega, Finlandia, Suecia responden a esta pregunta. Allí tienen una estrategia educativa muy distinta de la nuestra, y aún más de los países orientales como Japón o China. En los países orientales hacen sprintar a los niños, y el colegio es tan violento que los japoneses me han dicho que es una forma de maltrato. Los países del norte de Europa hacen lo contrario, ralentizan a los niños y así les dan seguridad. Los niños aprenden a resolver problemas con facilidad, por lo que tienen buena autoestima. Por eso, a los 15 años, cuando hacen las evaluaciones escolares, las pruebas PISA determinadas por la UNESCO, los finlandeses son medalla de oro pese a que ralentizan todo lo posible el desarrollo de los niños. Pero ralentizándolos, les dan confianza, y los niños con confianza aprenden a jugar a aprender. Se lo pasan bien aprendiendo. Recuperan el retraso en pocos años y a los 15 años son medalla de oro en las evaluaciones de la UNESCO. Si no hemos adquirido la resiliencia en la infancia, ¿todavía podemos aprenderla en la edad adulta? La resiliencia está en marcha toda la vida, pero los primeros años son muy importantes. Es como una partida de ajedrez. Los primeros movimientos son muy importantes, pero mientras la partida no haya terminado, siguen quedando buenos movimientos. La resiliencia no es la misma cuando somos niños, antes de hablar, cuando somos niños y sabemos hablar, cuando somos adolescentes o cuando somos personas adultas. Los casos que accionan la resiliencia no serán los mismos. La resiliencia funciona mucho peor pasados los 120 años. Ahí funciona peor. ¿Podría dar algún consejo específico para los adultos que quieran desarrollar la resiliencia? El primer consejo es que no se queden solos. Cuando sufrimos un trauma, estamos tan tristes que nos hacemos un ovillo, apretamos los dientes y nos aislamos. Y esto solo agrava, ya que el recuerdo de la herida se refuerza más y más. Solo pensamos en eso y agravamos el sufrimiento. Así que el primer consejo sería luchar contra uno mismo si nos apetece aislarnos. Y sobre todo, hay que hablar o quedar con la gente con la que tengamos confianza. Puede ser la mujer, el marido, la madre, un amigo, un cura, un monitor de deporte, alguien con quien tengamos confianza. Y no tenemos por qué empezar a hablar de inmediato. Primero tenemos que sentirnos seguros, como los niños. Y luego, cuando nos sentimos seguros, podemos reflexionar y podemos empezar a hablar. Aunque no hayamos sufrido un trauma grave, hay cosas cotidianas que pueden influirnos. Un divorcio, un despido. ¿Cómo pueden superarse estas cosas? Es imposible hacer un baremo de traumas. Si alguien ha sido vulnerabilizado durante su desarrollo, todo puede convertirse en trauma. Todo puede ser herida. Una mudanza, una mala palabra, porque se le ha vulnerabilizado antes del suceso. Si antes del suceso ha sido reforzado durante el desarrollo, será muy difícil que se traumatice. Hay gente que atraviesa adversidades tremendas y sufren, pero no desarrollan trastorno por estrés postraumático.
Y al contrario, hay gente que ha sido vulnerabilizada, debilitada durante su desarrollo por vivir en la precariedad social, por la violencia conyugal, por haber sufrido y no haberlo podido expresar, por haber ocultado el sufrimiento. En estos casos, cualquier suceso puede dañar muy profundamente. La diferencia entre el sufrimiento y el trauma es que ahora podemos ver el trauma mediante imágenes cerebrales. Podemos ver cómo funciona el cerebro. Durante un trauma el cerebro se apaga. No funciona o funciona mal. Mientras que en el sufrimiento el cerebro no se apaga. Estás afligido, ansioso, triste, enfadado, pero el cerebro funciona. Mientras que en un trauma se ralentiza, no funciona. Solo muestra colores apagados. Azul, verde, gris. Cuando el cerebro funciona bien porque estamos positivamente estimulados o contentos, el cerebro trabaja y consume energía, y se ve rojo, verde, amarillo, y se desplaza por todo el cerebro. Hablamos de trauma si el cerebro se apaga. Cuando estamos, como en boxeo, KO. Sin embargo, hablamos de adversidad si sufrimos, pero el cerebro sigue funcionando bien. Y funciona bien si ha sido reforzado durante el desarrollo en la infancia temprana. Y al contrario, es frágil si hemos sido fragilizados durante la infancia temprana. No podemos señalar una causa-efecto. No podemos decir que un trauma causa mucho daño. Dependerá de la manera en que nos hayamos construido antes de enfrentarnos a la desgracia o la dificultad. También habla sobre la diferencia entre el trauma y la representación del trauma. Así es. En un trauma se sufre. El sufrimiento forma parte de la condición humana. Estamos dolidos, tristes y sufrimos. Pero después, cuando representamos lo que nos ha pasado, si estamos bien rodeados, si tenemos apoyo y tenemos la posibilidad de reflexionar, de pensar, sufrimos en lo real, pero pronto dejamos de sufrir en la representación de lo real. Pero si nos quedamos solos, solo pensamos en la desgracia. ¿Por qué me ha hecho esto? ¿Por qué he respondido así? ¿Por qué no me defendí? ¿Por qué nadie me defendió? Así agravamos el sufrimiento y nos dirigimos de cabeza a la depresión. Así que depende del apoyo que recibimos después del trauma. Es un apoyo afectivo. No tiene por qué ser un psicólogo. Puede ser un amigo, un cura, el marido, la mujer, alguien en quien confiemos. Pero necesitamos tener apoyo y para eso no debemos quedarnos solos. Hemos hablado de resiliencia. Su historia personal es una inspiración para nosotros, porque a pesar de una situación difícil, lo ha superado todo. ¿Podría compartir con nosotros su historia personal y cómo ha influido en su carrera profesional? Lo que motiva la psicología es la necesidad de comprender. Necesito comprender lo que me ha pasado. Muchos psicólogos tienen esta motivación. Tienen la necesidad de comprender algo que les ha pasado. Es una buena motivación, pero hay que trabajar, hay que leer, conocer, reflexionar. Es apasionante. Es agotador, pero es apasionante. Nací antes de la Segunda Guerra Mundial. Mis padres eran judíos ucranianos y polacos. Mi padre se alistó en el ejército francés para luchar contra los nazis. Resultó herido y fue arrestado en la cama del hospital por la policía del país por el que luchaba y desapareció en Auschwitz. Mi madre y gran parte de mi familia también desaparecieron en Auschwitz. Yo fui detenido por la Gestapo, la policía francesa asociada al ejército alemán, cuando tenía 6 años y medio. Conseguí escaparme de unas condiciones
surrealistas. Una vez liberado, cuando contaba lo que había vivido durante la guerra, la gente se partía de risa. Lo has oído bien, la gente se reía porque les parecía increíble. Y es que lo era. Se partían de risa. Sí. La gente creía que me inventaba las historias. Creían que eran cosas que me había inventado. Luego, en 1982 u 83, escribí mi primer libro. Me invitaron a la televisión francesa en Burdeos, donde me habían arrestado, y alguien llamó por teléfono a un periodista y dijo: ¿ese no es el pequeño Boris al que ayudé a escapar? Y dejó su número de teléfono y su dirección. Llamé a un taxi y fui a ver a esta mujer, que era enfermera de la Cruz Roja. Yo tenía 6 años cuando me escapé. No podía irme muy lejos. Me hizo señas para que me escondiera bajo el cuerpo de una señora moribunda y el coche se marchó. De 1.700 personas arrestadas, hubo 2 supervivientes. Esta señora y yo, que me había escondido debajo de ella. Me reencontré gracias a la televisión de Burdeos con todos los testigos de mi fuga. Ahora tengo relación de amistad con ellos y con sus hijos y les contamos esta historia sonriendo. Porque algo que fue una tragedia durante y después de la guerra, con el paso del tiempo y después de haber trabajado, de haber hecho por comprender por qué los hombres de un país culto, porque Alemania era el país más culto de Occidente en los años 30, país de científicos, músicos. Había un jazz en Alemania muy alegre, precioso. Era el país más culto de Occidente. Y fue en ese bonito país, en esa bella cultura germánica, donde sucedió una de las mayores tragedias de la historia humana, la Segunda Guerra Mundial y el nazismo. Pero ahora podemos hablar de ellos sonriendo. Podemos intentar comprender. Con los hijos de esta señora y con los nietos de esta señora, bajo la cual me escondí porque estaba moribunda, hablamos de esto sonriendo. Tras haber escuchado su historia, me pregunto, para que un niño sea más resiliente, ¿los factores proceden del nacimiento? O sea, ¿son genéticos o tienen que ver con el entorno? El factor genético juega un papel muy pequeño. El sexo está determinado genéticamente. El color de los ojos, el color del pelo. Hay 7.000 enfermedades genéticas. Todo esto no dice prácticamente nada de la condición humana. No he hablado del desarrollo del bebé en el interior de la madre las últimas semanas de embarazo. Ahora sabemos que hay una comunicación intensa entre la madre y el bebé. No he hablado del entorno seguro, no he hablado del colegio, no he hablado de la cultura. El factor genético existe, pero no dice casi nada de la condición humana. Así que sí, la genética afecta, pero muy poco. Todo lo demás es afectivo y cultural. ¿Vivir un trauma o vivir una situación de aislamiento afectivo, de carencia, puede afectar al desarrollo neurológico de un niño? Esta cuestión es importante. Sabemos desde la Segunda Guerra Mundial que los niños, los ingleses que estuvieron bajo el bombardeo del ejército nazi, quedaron muy traumatizados. Vieron morir a sus padres y ellos quedaron enterrados entre los escombros. Fueron acogidos por Anna Freud, la hija de Sigmund Freud. Estaban acogidos en Hampstead, un barrio de Londres. Todos estos niños tenían un retraso en el desarrollo y no se sabía explicar. Ahora sí que sabemos, gracias a la psicología y la neuroimagen. Se pueden hacer pruebas de desarrollo y ver que esos niños tienen un retraso. No hablan, dejan de hablar o hablan más tarde. La emoción les impide hablar. Y en un análisis cuantitativo se ve que estos niños no segregan hormonas del crecimiento ni hormonas sexuales,
lo cual explica por qué las carencias afectivas tienen esa dimensión. Ahora, con las imágenes cerebrales, vemos que cuando el niño está afectivamente aislado, presenta una atrofia de los lóbulos prefrontales y de los circuitos de la memoria y las emociones. Y por contra, presentan una hipertrofia de una serie de neuronas que tratan las emociones insoportables. Esto hace que los niños que han estado aislados o privados de afecto en la edad temprana, más adelante y durante toda la vida, si los dejan solos, interpretan toda información como una agresión. Tienen miedo de todo. Se sienten agredidos por todo. No hay que mirar en el contexto, sino en la infancia temprana, cuando fueron privados de afecto. Se tienen que tomar decisiones políticas. Las mujeres embarazadas tienen que estar tranquilas. Hay que permitir que organicen un entorno seguro desde el primer mes, con la madre, claro, y con el padre o con la abuelita. Y hay que cambiar la estructura educativa para dar seguridad a los niños en lugar de fustigarlos para obtener buenos resultados escolares. A partir de entonces, habrá cada vez más niños resilientes. No se acabarán las adversidades de la vida, pero podrán afrontarlas mejor y no serán prisioneros de la desgracia. Sabemos que entre las personas que han vivido situaciones de vida difíciles, hay muchos pintores, cineastas, escritores. ¿Tiene el cerebro alguna manera de superar o de defenderse cuando vivimos situaciones difíciles? La vida es apasionante y difícil. Suprimir la tragedia de la condición humana. Si cerramos las bibliotecas, suprimimos el cine, acabamos con el teatro, todas las producciones artísticas están hechas para superar la tragedia. Las películas cuentan tragedias, cuentan historias emotivas de gente, de niños que consiguen superar la tragedia. Y para nosotros son maneras de comprender, pero para los dañados, los traumatizados, es también una forma de pedirle al artista que sea su portavoz. Si me ha pasado algo que no tengo fuerza o valor para contar, porque si cuento lo que me ha pasado, para mí será duro y para ti difícil de escuchar, y vas a querer que me calle. Eso es lo que pasó después de la guerra, la negación cultural francesa, y en España puede que también hubiera, igual que en Alemania, y en todos los países que han vivido tragedias en la historia. La negación es protectora porque nos permite evitar afrontar el problema. Pero esta negación que protege obstaculiza la resiliencia porque no afrontamos el problema. Sin embargo, cuando damos la palabra a los artistas, a los poetas, los cantantes, escritores, cineastas, ahí las emociones están controladas, porque podemos hacer del actor. El actor se convierte en nuestro portavoz y él dirá lo que yo no tengo fuerza para decir. El desvío, el alejamiento de la emoción, el control de la emoción, la representación de la tragedia de manera soportable, ya sea con una película, una novela. Así los demás pueden intentar entender sin angustiarse ni sentirse incómodos por la tragedia. Si yo te cuento la tragedia que me ha ocurrido, vas a querer que me calle porque te incomodará. Y me dirás, bueno, ya pasó. Pero no, no ha pasado. Está grabado en mi memoria. Puedo callarme. Si me pides que me calle, yo me callo. Pero no ha pasado. Al revés, si me callo, le daré vueltas y lo reforzaré. Si te digo, yo no tengo fuerzas para decirlo, pero ve al cine a ver tal película que cuenta una historia de una violación. Cuenta cómo consigue una mujer forcejear, defenderse, volver a la vida. Ve al cine a ver la historia de un exilio, para ver cómo se han adaptado a una nueva cultura, que no siempre fueron bien recibidos. Llorarás, te emocionarás y comprenderás. Y a partir de ahí, nos entenderemos mejor y podremos hablar gracias a los artistas.
Ok, pudimos estar ahí. Anthony, ¿estuvo ahí? Anthony. Anthony está trabajando, creo. Daniel Parra. David, Profesor, buenas tardes. ¿logró escuchar algo? A veces se ponía entrecortado, profesor, por mi internet, pero sí algo, profesor. Ok, ¿qué es la resiliencia? ¿Logró entender algo sobre lo que estaban hablando? A ver, ¿quién pudo entender algo? A ver. Anthony dice que no puede hablar. El video trató de cómo superar sus obstáculos, profesor, sus traumas, puede ser de una muerte, una pérdida de un ser querido, como dijo el psicólogo que estuvo en la guerra también. Ya, correcto. Carolina, turno. Muchas gracias. Sí, bueno, complementando lo que ya dijo mi compañero, está acerca de cómo las personas se recuperan después de algo que les ha pasado o les ha afectado y les ha chocado bastante. Entonces, es más o menos acerca de cómo las personas no solamente se quedan en esa situación, sino que tratan de salir y de aprender cositas que les van a ayudar bastante a mejorar como persona. Perfecto. Entonces, nos quedamos con ese título. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Depende de ti sufrir o no. Te va a doler, sí, pero sufrir, todo depende de ti, sí, ¿no? Que ese dolor sea persistente y que llegue el sufrimiento, ¿no? Ya eso ya depende de ti y depende también de qué decisiones tomes. Entonces, con calma, tranquilízate en los momentos de mayor tempestad, sí, mayor agitación, mejor dicho. Trata de conservar más la calma. Sí, nada, es un consejo que te doy, que durante estos días y durante todo este tiempo me han contado varias cosas sobre situaciones que les ocurre a nivel personal. Les agradezco, pero vamos por adelante, pensemos hacia adelante, ya no pensemos hacia atrás, vamos hacia adelante y que tú puedes. ¿Listo? Poco a poco, paso a paso. Vamos. Y si no, léete el libro de Marini. Pues, ¿cuál es el libro? ¿Qué dice el párrafo 1? A ver. ¿No han leído el libro 1, Aprendiendo con Marini? Párrafo 1, hoja 1, inicio del texto. Bueno, se lo voy a leer. Dice ahí textualmente, no me cuentes tus problemas, cuéntame tus soluciones. Porque los que avanzan en la vida son los que dan soluciones, no los que se quedan en el problema. ¿Ya? Muy bien, ya te lo leí, conste, ¿ah? Correcto, vamos a avanzar ahora sí, chicos. Nada, en el caso de todos los que estén alrededor, tratemos de ayudar y conservar un poco la amistad, pero con reserva del caso cuando se deba, cuando se pueda, cuando se deba, que no te cuesta nada, sí, simplemente callarte porque no te conviene hablar o porque simplemente al hablar puedes hacer daño a uno u otro. Te callas simplemente y tratas de apoyar a quien debas apoyar, pero de una manera muy personalizada. El entorno va a ayudar bastante, ahí te dice también la resiliencia. El entorno. Si también está